nosotros a, digamos, rescatar de esta posición teórica, Marcela, de la diferenciación, en el sentido de reflexionar, por ejemplo, del caso mexicano que comenta Fátima, de los casos concretos que han ocurrido. Yo creo que el que más quizá en nuestro auditorio tienen presente es el caso de Yakiri, que es, acaba de ser liberada con una fianza extrema, en una condición en donde ella se defiende de su violador, como dice Fátima, y por el contrario de ser pues considerada de que lo hizo en el sentido de que estaban atentando contra su libertad, contra una serie de cuestiones vitales, esenciales en su vida, ella es criminalizada, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar la perspectiva del feminismo de la diferencia para un análisis crítico de la realidad mexicana, de nuestros contextos locales? Y quisiera ir enmarcando y jalando la discusión en el rescate de la experiencia latinoamericana. Enunciaba o comenzaba la discusión con ustedes hablando del eurocentrismo, ¿no? ¿Cómo podemos romper con la lógica de los saberes, de los conocimientos, del orden heteropatriarcal, eurocentrista, y aportar a la reflexión de las mujeres en nuestros contextos específicos partiendo de esa diferenciación? Bueno, el feminismo de la diferencia yo lo ubico más como el rompimiento que hay de las feministas que siguen siendo, por denominarlas de alguna manera, hegemónicas respecto del feminismo de la igualdad. Bueno, un poco la explicación es que el feminismo de la igualdad lo que buscan las mujeres precisamente es adquirir los mismos derechos, las mismas posiciones que los hombres, pero no se tomaba tanto en cuenta que el mundo es un mundo masculinizado, y entonces lo que estaba haciendo el feminismo de la igualdad es darle a las mujeres trabajos iguales a los hombres, atenderlas en los intereses y necesidades que tenían que ver con los hombres y que no tenían que ver con las mujeres. Entonces el feminismo de la diferencia sexual precisamente lo que viene a reivindicar, y algunas autoras representativas son, por ejemplo, Carol Gilligan, esa que les mandé, bueno, otra que no me acuerdo ahorita el nombre, Irigaray se llama. Ellas toman mucho la corriente de pensamiento psicoanalítica y empiezan a enfatizar que las mujeres somos diferentes. O sea, no solo somos diferentes anatómicamente, sino pensamos diferentes. Inclusive Carol Gilligan hace un estudio del desarrollo moral de las mujeres y ahí se da cuenta también que el desarrollo moral de las mujeres no es igual que el de los hombres, y es donde surge la ética del cuidado, de visibilizar cómo las mujeres tienen un desarrollo moral que tiene que ver primero, sí, igual que los hombres, con el egoísmo, pero después pasan por un trayecto en el que pasan desde el sacrificio hasta tomar conciencia de que la moral tiene que ver con el amor a los demás, pero también a ellas mismas. Y en ese sentido los hombres no tienen el mismo desarrollo moral, ¿no? Y la diferencia sexual también se enfatiza mucho en la anatomía, ¿no? O sea, las mujeres no vivimos el mundo igual que los hombres no tienen que padecer estar sangrando cada mes, ¿no? No pasan por un embarazo, no pasan por parir a un hijo o a una hija, y todas estas cosas. Y en ese sentido las necesidades y los intereses de las mujeres no son iguales que los de los hombres. Entonces las feministas de la diferencia dicen, pues es que nosotros no queremos un mundo igual al de los hombres, queremos un mundo de las mujeres, y queremos que reconozcan que las mujeres somos diferentes y que necesitamos acciones o políticas, o que el mundo se transforme visibilizando esa diferencia sexual que tenemos las mujeres, ¿no? Y es como el rompimiento que hay de las feministas de la diferencia con las de la igualdad. Ya creo que aquí también de los comentarios de Uri tienen que ver con... Yo la verdad es que creo que los feminismos son un pensamiento que tiene un potencial enorme, porque los feminismos son capaces de aglutinar el análisis de la realidad de casi todas las opresiones que pudiera haber, ¿no? Y esto tiene que ver con los feminismos poscoloniales y descoloniales, porque las feministas se dan cuenta que no solo pueden hablar por las mujeres, ¿no? O reivindicar a las mujeres, sino que también tienen que hacer análisis que tengan que ver con el capitalismo, con las condiciones sociales, políticas y económicas que viven las mujeres concretas en sus lugares de enunciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, las poscoloniales, o bueno, iniciando con el feminismo negro, pues las feministas negras dicen, pues bueno, a mí me dicen que las mujeres
se sienten oprimidas las mujeres blancas porque solamente las tratan como objetos decorativos, como mamás, como reinas del hogar. Y bueno, está el ejemplo de Sojourner Truth, que se para y dice, bueno, yo nunca he sido una reina del hogar ni nada de eso. Yo he tenido 15 hijos y a los 15 me los han vendido como esclavos y yo he sufrido de sol a sol, cosechando en los campos algodoneros. O sea, esta es la cosa de que las mujeres negras en estos espacios eran vistos como bestias, no como mujeres. Las únicas mujeres que había eran las mujeres blancas, las mujeres europeas, ¿no? Entonces las mujeres bestias se paran y dicen, es que todo eso que estás diciendo tú como mujer blanca hegemónica no tiene nada que ver con mi vida es una mierda. O sea, prácticamente eso es lo que separan. Y dicen ellas, y también las mujeres indias que están sujetas a la colonización de Inglaterra, que hablan desde el feminismo postcolonial y que siguen diciendo que rechazan que las mujeres hegemónicas hablen de las mujeres del tercer mundo como mujeres ignorantes, atávicas, atrasadas y todas estas características que hacen monolítica la definición de una mujer de tercer mundo, ¿no? Y las postcoloniales dicen esto, y luego las descoloniales también desde Latinoamérica sostienen que ellas también tienen una realidad distinta, tienen una historicidad y una concretud que tiene que ver con sus necesidades sociales, económicas y etcétera, y que muchas veces desde el feminismo descolonial tiene que ver con la diferencia no solo sexual, sino con la diferencia colonial, ¿no? Y esto que les he mencionado, de que acá en Latinoamérica, con la intrusión de los europeos, no hubo solamente un binarismo que tenía que ver con hombres y mujeres, sino también con bestias y humanos. O sea, había humanos y había bestias, y las bestias eran las que vivían aquí. Y esas bestias no podían ser llamadas mujeres. Entonces este discurso no puede ser, este discurso es construido desde acá, a partir de las vivencias que tienen estas mujeres, de sus realidades concretas y de las afectaciones que viven, por ejemplo, desde el imperialismo, que ya se ha mencionado, del capitalismo, de cómo el capitalismo también está acabando con sus condiciones de vida, con su hábitat. También hay discursos de la defensa de la Pachamama, de una racionalidad alternativa, ¿no? Una forma diferente de relacionarse con el otro, y no solamente con el otro hombre, sino también con el otro, pensando a veces también en la naturaleza, ¿no? Y eso es como lo revolucionario que hay en el feminismo descolonial, y también en el lesbofeminismo, que habla también del amor entre las mujeres y de usar esa categoría como una potencialidad, y pues por eso es tan grande la beta de los feminismos, ¿no? Porque estamos hablando de feminismos transfronterizos, rompen con los discursos establecidos, rompen justamente nada más con esa diferencia del binarismo que tú mencionas, y que se extiende a rescatar una práctica que es propia, o una experiencia, una praxis latinoamericana de las mujeres latinoamericanas. Y que abarca, o sea, bueno, a mí no se me ocurre, bueno, sí, también las queer, ¿verdad? Pero desde los feminismos, yo no sé si se les ocurre que hay algo que se les pasa, o sea, que hay alguna opresión que se les pasa. O sea, está ahí la clase, está ahí el género, está el sexo, está la raza. O sea, eso es la potencialidad, que el sujeto del feminismo es enorme, es abarcador enormemente. Y en ese sentido, por eso estas confusiones entre el machismo y el feminismo a mí se me hacen chistosas luego, y eso tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Con la invisibilización de las teorías feministas, pero pues se me hacen chistosas porque los feminismos son movimientos de liberación. O sea, no se puede equiparar el machismo al feminismo, porque el machismo es un sistema de dominación y los feminismos son un movimiento de liberación teórico y práctico. En este sentido, Sara, en el ámbito de la ciencia política, y particularmente como hacía alusión cuando te presentaba, en los estudios que tú realizas, ¿a qué obstáculos se enfrentan las mujeres latinoamericanas en su intento por construir carreras políticas? Pues se encuentran, en primer lugar, la propia familia. O sea, dicen muchas entrevistas que se han hecho que se han quedado sus esposos por el camino. O sea, o tienes una opción, o eres soltera y postergas casarte y tener hijos, entonces llegas a la cúspide de una carrera, por decir aquí, diputada federal, senadora, todavía no tenemos caso de presidentas en México, y lo haces sin tener una pareja. Porque ahí en ese sentido, y eso uno lo ve diariamente, o sea, no hace falta ser diputada para ver que a veces
cuando uno está en una relación de pareja y son colegas, o uno tiene una diferencia con otro, parece que se compite, lo cual es esa lógica de yo tengo que proteger, te tengo que mantener, tú tienes que ganar menos, entonces o estudiar menos, o dejar de estudiar y quedarte en la casa. Entonces dice, muchas veces cuestan a las mujeres matrimonios. O lo otro dice, bueno, sí sigo una carrera, pero para lanzarme a una digamos, un puesto de elección popular muy alto, espero que ya mis hijos no me necesiten, que es otro tema, los hijos. Entonces vemos también el otro perfil de mujeres de más de 40 años, que ya con hijos de 18, 20, que ya las mamás así, ay mamá, ahí te ves, ya no quieren saber nada de las mamás, ¿verdad? Por un lado es la familiar, por otro lado está también en la cuestión política, que tienen que ir, como les decía, barreras de las propias congéneres, y también el tema de social. O sea, también hay que, lo que decían acá las compañeras, que siempre uno está con el tema de la culpa. O sea, me decía una senadora, senadora federal, me decía, a mí estoy casada, pero su esposo estaba aquí en San Luis, me decía, iba y venía, me decía, me están diciendo que como yo no estoy con mi esposo, seguramente estoy teniendo amoríos con otros colegas. Entonces eso, o eres soltera y seguramente o eres lesbiana o directamente eres una mujer que le gusta el libertinaje, entonces te están juzgando. O sea, no es lo mismo de repente ser una figura pública. Y ahora me viene a colación, sacaron el Clarín, sacó a la presidenta argentina, Cristina, claro, pues con un Photoshop, ¿verdad, Cristina? Y ella desnuda, cruzándose las piernas, cuando eso no harían, por ejemplo, con Obama, o no harían con Lula en su momento. O sea, es eso, es el cuerpo de la mujer que siempre está ahí objeto de especulaciones, de que se separó, porque se separó lo otro. Si eres casada, están preguntando, ¿por qué estás ahí, no estás con tus hijos o no estás cuidando a tu marido? Entonces, en primer lugar, yo creo que una de las cosas más importantes es lo familiar. Y lo otro también es el tema de estudios. En algunos países, no en todos, se exige que la mujer tenga más estudios de universitarios, de posgrado, que sus pares hombres. Entonces, ya, si bien es cierto, de los avances que tenemos en América Latina es el tema educativo. Y aquí uno ve los salones en derecho y tienes hasta más mujeres en algunos casos que hombres. Las mujeres ganamos en eso, digamos, el siglo XX, somos ya capaces de terminar una carrera como no pasaba hace 30 o 40 años. Pero está también el tema, digamos, profesional, y por último son las prácticas sexistas dentro de los partidos. Sean de izquierda o sean de derecha, las compañeras que hemos de repente estado cerca de partidos, llega el momento de juntar dinero. Y a ver, chavas, organicen una comida. Y los hombres, voy a contactar a los diputados y así, o sea, siempre se reproduce eso. O lo otro es también, cuando llegas a ser diputada o senadora, te asignan comisiones de acuerdo a tu género. Ve ahí a la Comisión de Igualdad de Género, ve a Desarrollo Social, o sea, no puedes hacer economía, no puedes hacer presupuesto. ¿Por qué? Porque también dentro de los partidos, y hay dinero, en el caso mexicano sí hay mucho dinero y a veces se gasta en comprar coches o rentar casas de los partidos para capacitación de las mujeres. O sea, si yo ahora quiero ir a militar al PRI, tengo o el PAN o el que sea, tengo derecho a capacitarme, tengo derecho, de hecho, cuando hice el diplomado en género en Flaxo, había un cupo de mujeres del PRI que tenían ahí pagados por el PRI haciendo el curso de temas de género. Justamente para esas asimetrías, o sea, a veces llegan ya los hombres con una carrera formada y las mujeres entre el hogar y todo no tienen la misma capacidad, entonces directamente van a parar a comisiones muy poco, o a ministerios, a secretarías muy poco trascendentes para el país. Entonces se invisibiliza también su gestión ahí. Entonces son un montón de obstáculos. Se trasladan estas prácticas del mundo privado, ¿no? De la ética del cuidado, que se naturaliza en el cuerpo de la mujer, en la construcción del sujeto de la mujer al ámbito político, en el sentido de lo que tú mencionas, de encargarle, de comisionarle a las mujeres su participación política en lugares como la educación, ¿no? A nosotras se nos ha asociado como que podemos ser las únicas que estamos facultadas o indicadas por la naturaleza a guiar, a promover la educación de nuestros hijos, ¿no? El desarrollo social, como decía Sara, en el ámbito también incluso hasta económico, ¿no? Vemos, por ejemplo, los programas de pymes, los programas económicos que incorpora el Estado mexicano para los tipos de empresas que las mujeres pueden desarrollar, ¿no? La pastelera, la mujer que ponga su changarro de lavandería, ¿no? Ya decía don Vicente Fox, hay que regalarles
unas lavadoras por ahí, en fin, una construcción del traslado, de la traspolación del ámbito privado o de las características de las mujeres en el ámbito privado, de su naturaleza asignada, de esa construcción de naturaleza asignada, también al ámbito político. Y a ello habría que sumar, Fátima, por ejemplo, que tú has abarcado mucho y discutido con diferentes mujeres y hombres el tema de cómo la estructura también de este sistema económico, que se traduce también en un sistema político, estamos hablando del sistema capitalista, del sistema neoliberal, afecta las condiciones de mujeres que, como decía Marcela, hemos sido señaladas de pertenecer a países tercermundistas, pertenecer a Latinoamérica, de mujeres que pues pareciera que nuestras condiciones, bueno, a veces no es que pareciera, sino que la realidad nos muestra que nuestras condiciones de vulneración o de vulnerabilidad son muy distintas de otro tipo de mujeres. ¿De qué manera afecta también este tipo de estructuras en, digamos, la reivindicación y la emergencia de las mujeres hoy en día? Yo creo que tiene que ver exactamente con lo que decía Marcela. El feminismo, creo que uno de los grandes aportes es el estudio interseccional de las opresiones. Las opresiones no pueden ser analizadas solamente desde una sola. No podemos seguir hablando de clases y no comenzar a hablar sobre las distintas opresiones que se reúnen en por ejemplo, que se atiborran en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos las oprimidas de todo. Cuando hablamos de la opresión de los obreros, siempre se nos olvida pensar en que hay mujeres que están casadas con esos obreros que son las oprimidas de ellos. Tiene características completamente diferentes y es uno de los más grandes aportes del feminismo. La otra cosa es que luego siempre pensamos que las estructuras no tienen nada que ver en nuestras vidas y que las decisiones que tomamos son autónomas, pero las decisiones que tomamos están enmarcadas en contextos de sistemas políticos y los más importantes considero yo, es el heteropatriarcado y el capitalismo. Nosotras y nosotros no podemos tomar decisiones libres o ser completamente libres hasta que estos dos grandes sistemas de opresión caigan. Si el capitalismo sigue permeando en nuestras vidas y sigue pauperizando a las mujeres y a los hombres del mundo, sigue diciéndonos cómo debemos ser, sigue poniéndonos relaciones de poder y de trabajo, no podemos considerarnos libres. Y si el heteropatriarcado nos sigue obligando a tomar cuerpos sexuados y características a partir de nuestras vaginas o penes, pues no podemos hablar de libertad. La otra cosa es que, por ejemplo, ahorita Marcela hablaba sobre el caso de Beatriz Preciado. Beatriz es una queer transfeminista y es, como les decía, es una mujer que experimenta, bueno, es una feminista, la categoría mujer no le gusta, que ha experimentado en su cuerpo. Entonces se ha aplicado testosterona en gel y ha hecho actos, ¿cómo les dices?, performativos en su cuerpo. Pero es una mujer, como lo narra en el libro de Testo Yonki, era una mujer que su padre era colaborador del régimen franquista, que tiene condiciones económicas elevadas. Es una mujer que es académica de élite, la conocen, sus libros han sido traducidos a casi todos, bueno, a muchos idiomas en el mundo, y es una mujer que se puede permitir estas cosas, ¿no? Es una mujer una persona que se puede permitir tener actos performativos en sus cuerpos que comiencen a diferenciarla de otros cuerpos, porque el capitalismo y el heteropatriarcado siguen marcando, a pesar que es una disidencia fuerte, es una disidencia política y corporal, porque la corporalidad es con lo que reflejamos, pues. Y esta mujer, como es una mujer de clase, una persona de clase privilegiada, puede darse acceso a estas cosas. Y eso es lo que no pensamos cuando hacemos análisis de la realidad, que las estructuras terminan permeando nuestros cuerpos y que para hablar de opresiones tenemos que hablar de todas las opresiones, porque entonces el análisis no es completo. Efectivamente tú haces énfasis en que, y lo decía también Marcela, ¿no?, el feminismo, los feminismos en general nos ayudan a comprender toda esta serie de opresiones y, como tú dices, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones, con la estructuración de la mujer, están determinadas, están estructuradas por una serie de sistemas que subyacen. Entre ellos, por ejemplo, tú mencionas esta cuestión de pertenecer a una clase y del acceso que se puede tener a oportunidades de ellas. Yo pienso también, y saco a colación, los temas, por ejemplo, de trata de personas, en donde se hace alusión que la mujer
porque acepta la prostitución. Una aceptación, un voluntarismo, implica que está aceptando las consecuencias que de ello deriven, cuando el análisis crítico, el análisis de una situación de estas nos tendría que hacer reflexionar qué hace que una mujer tome una decisión de prostituir su cuerpo, ¿no? ¿Qué la lleva a aceptar? ¿Qué la lleva a decir? ¿Qué la lleva a estar expuesta a esa vulneración que este Estado moderno nos lleva? En este sentido, Marcela, trasladando un poco toda esta reflexión que estamos haciendo, tú en tu investigación que lo has centrado más en un, digamos, microcosmos, en un eje más localizado que ha sido el discurso universitario, que han sido las currículas, y a propósito de los que nos acompañan, ¿cuáles han sido los hallazgos que tú has encontrado y cuál es la perspectiva de análisis de tu investigación que actualmente realizas? Bueno, lo que yo intento hacer con mi investigación es un análisis epistemológico que se muestre en algunas prácticas y en el discurso de los profesores y las profesoras. En principio, bueno, ahorita he batallado mucho para conseguir entrevistas porque, como sabemos, los feminismos es un tema que no solamente es ignorado o desconocido, sino que además está satanizado. Entonces, pues la gente cuando le hablas de feminismos automáticamente lo asocia con mujer loca, histérica, que quema brasiers. Entonces, feminazis, no es la moda, el nuevo término. Entonces, cuando uno va y le plantea este tipo de temas a los profesores, pues ellos piensan eso, y eso tiene mucho que ver también con la colonialidad, pues sí, con el saber, ¿no? Con un poco la colonialidad del saber y la masculinidad del saber. Entonces, hasta ahora, pues el principal hallazgo tiene que ver con eso, con que hay un desconocimiento absoluto de qué son los feminismos y precisamente de que hay muchos feminismos. Y en las observaciones que he hecho, pues una de mis premisas es que existe una lógica dicotómica jerarquizada en la forma en la que funcionan los profesores y las profesoras, ¿no? O sea que en sus discursos y sus prácticas se nota que hacen una división de la realidad y del mundo y de las personas y de todo, que tiene que ver con o una cosa o la otra, con categorías atómicas y que además se excluyen entre ellas y que además son jerarquizadas, que hay una categoría que está arriba y otra abajo. Y que entre esas categorías puede estar, por ejemplo, la de mujer y hombre, la de profesor y estudiante, que esa también es una que se nota mucho, que hay una superioridad del profesor frente al estudiante, y también esa es una cosa que tiene que ver con mi intuición, pero creo que también el tema racial, el tema de la diferencia racial, aunque sea un racismo sutil, está presente. Y hay una diferencia también ahí en cuanto a la cuestión racial por los rasgos o por todas estas cosas, pero ahorita es muy temprano para decirles que eso existe. Ajá, porque necesito como pensar más. Y pues básicamente de eso se trata mi investigación. Entonces, bueno, un poco lo que yo hice hasta ahora es hacer como una versión historiográfica de las ideas feministas, que la llamé una versión precisamente porque yo estoy tomando como soporte teórico los feminismos descoloniales, y en ese sentido pues se asume que hay una colonialidad del saber y que precisamente los feminismos que se llegan a conocer son los feminismos hegemónicos, y los que se desconocen pues son los feminismos que se ubican, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces mi versión historiográfica es un poco al revés, ¿no? Es decir, sí, existen los feminismos de la igualdad, de la diferencia y todos estos, pero lo mío se concentra en hablar de los feminismos descoloniales y a veces poscoloniales y de la subalternidad. Y a partir de eso, pues de ahí extraigo herramientas analíticas para hacer el análisis de estos datos empíricos que estoy consiguiendo con las entrevistas y con la observación. Entonces ese es el proceso un poco que ahorita estoy haciendo, y un poco uno de los objetivos personales que yo tengo es como demostrar que existe un silenciamiento de las teorías feministas, que las teorías feministas son potencialmente, o sea, son potencialmente enormes para extraer de ellas categorías de análisis de la realidad que posibilitan abarcar muchas más opresiones de las que se abarcan desde otras teorías que son simplistas,
y que las teorías feministas ayudarían mucho para al derecho, o sea, simplemente porque el derecho, y bueno, ahí también hay otro tipo de análisis, el derecho no es nada más el derecho positivista, no es nada más el texto legal, sino que la visión de derecho que yo tengo ahora ya es una visión más amplia, que tiene que ver con que el derecho es un proceso y que tiene que ver también con la sociabilidad y con las prácticas y los discursos que manejamos que sostienen la igualdad o la desigualdad o las opresiones y las dominaciones, y en ese sentido es indispensable que se aborden las teorías feministas si no queremos que el derecho siga siendo solamente un adorno, ¿no? O una herramienta inútil para combatir la desigualdad social. Entonces, visibilizando que hay un desconocimiento de las teorías feministas y además, bueno, ahí también el análisis es decir un poco que no solo hay un desconocimiento, sino que hay un rechazo o una estigmatización, o como se le diga, de estas teorías, que tiene también que ver con la dicotomía de que la producción de saberes por parte de las mujeres es inferior porque las mujeres no están relacionadas con la razón, sino con la naturaleza, y visibilizar eso, y pues un poco más adelante hacer una propuesta de que se necesitan saber las teorías feministas en ámbitos como la Facultad de Derecho, que lo que busca es un perfil del egresado que tenga que ver con la justicia social. Y bueno, vemos que en la escuela, sigue habiendo racismo, sexismo y diferencias de todo tipo de clase, y entre los alumnos, entre los maestros y pareja, ¿no? Sí, que las prácticas